Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Qué gusto poder estar nuevamente con todos ustedes en esta mañana para estudiar la bendita palabra nuevamente. Antes de empezar el estudio, vamos a orar para encomendarnos al Señor y que sea su Santo Espíritu ministrando a nuestros corazones para gloria y honra de su nombre. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta nueva mañana que nos regalas. Te bendecimos y te alabamos, Dios, por darnos la vida, por darnos el existir, por guardarnos durante la noche y por estar vivos hoy, Señor, delante de ti. Te damos gracias, bendito Rey, por nuestros hijos, por nuestras familias, y colocamos este día en tus manos y las actividades del día. También este estudio que vamos a tener, Señor, para que tú nos hables por tu Santo Espíritu y nos permitas ser edificados y fortalecidos en el Espíritu Santo para vivir conforme a tu voluntad. Háblanos por tu palabra y permítenos, Padre Santo, aplicarla a nuestra vida conforme la aprendemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando en el capítulo 1, los versículos 1 al 10. Ya hemos considerado los versículos de 6 al 9. Hoy consideraremos el versículo 10. Este pasaje lo estamos estudiando haciéndonos 4 preguntas. Ya contestamos 3 de ellas. Hoy contestaremos la 4ª pregunta. ¿Qué metas persiguen los que predican un falso evangelio? ¿Y qué metas persiguen los que predicamos el verdadero evangelio? El verso 10 nos enseña lo siguiente. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En este versículo meditaremos en esta mañana para dar respuesta a la 4ª pregunta. ¿Qué metas persiguen los que predican un falso evangelio? ¿Y qué metas persiguen los que predicamos el verdadero evangelio? 2 preguntas en una. Veamos la primera. El falso evangelio, predicado por los judaizantes de los tiempos de Pablo, y también predicado hoy en medio de nosotros en nuestros tiempos, es un evangelio mezclado entre gracia y obras de la ley. Y este evangelio mezclado entre gracia y obras de la ley le roba la gloria a Cristo y exalta a los hombres. ¿Por qué razón? Porque la salvación no es 100% obra de Dios, sino compartida, en la que Dios hizo una parte y el hombre tiene que hacer la otra. Por lo tanto, el falso evangelio y los que lo predican buscan agradar a los hombres, buscan exaltarse a sí mismos, porque se muestran como los superespirituales, creyendo que ellos contribuyeron con su obediencia a la salvación. Pero esto no es verdad, porque la obra de la salvación pertenece a Dios únicamente. Dios en su obra de salvación no comparte su gloria con nadie. La salvación 100% pertenece a nuestro Dios. El hombre no tiene arte ni parte. Cuando enseñamos un evangelio en el que Dios hace una parte y el hombre tiene que hacer la otra, estamos agradando a los hombres y exaltando a los hombres. Y eso era lo que pasaba en los tiempos del Señor Jesucristo. Los fariseos eran orgullosos, espirituales, porque creían que ellos, por su propio esfuerzo, por la obediencia a sus reglas, eran mejores personas que los demás.
cuando las Escrituras nos muestran que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno? Amables oyentes, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de gracia. Él dio su vida por nosotros. Él vino y murió y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Su obra fue perfecta y nosotros no podemos añadirle ni contribuir en nada a su obra salvadora. Las Escrituras nos dicen en Jonás, capítulo 2, versículos 9 al 10, lo siguiente: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, la salvación es del Señor, no es de nosotros. Él fue el que nos salvó, Él fue el que dio su vida, Él fue el que tomó la iniciativa e hizo toda la obra, porque las exigencias de Dios para que una persona se salve son perfectas y sin tacha y sin mancha. En otras palabras, la justicia que Dios exige para que un hombre pueda ser salvo tiene que ser perfecta. Y ningún hombre en esta tierra puede ofrecer una justicia perfecta al Señor. Todas nuestras justicias, dice la Escritura, son como trapo de inmundicia delante de Él. No son agradables a sus ojos. La salvación es de Jehová. Si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, nadie, absolutamente nadie sería salvo. Pero lamentablemente, en el campo religioso, hay una tendencia en la condición pecaminosa de los hombres a buscar su propia exaltación, a guardarse algo de gloria para ellos, a creer que nosotros contribuimos en la obra salvadora. Esa era la motivación de los fariseos en los tiempos de Jesús y era la motivación de Pablo en el pasado. Pablo y los fariseos hacían alarde de lo que eran, de lo que guardaban y cómo vivían su vida. Eran orgullosos religiosos. ¿Saben por qué? Porque buscaban su propia gloria, porque buscaban agradar a los hombres realmente y no a Dios. Noten lo que dice Mateo capítulo 6 versículos 1 al 4 acerca de los fariseos, que el Señor Jesucristo mismo condenó su proceder de orgullosos religiosos. Dice así en Mateo 6 del 1 al 4: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El pasaje es claro y el Señor Jesucristo advierte a sus apóstoles y les dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tenéis recompensa delante de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. La costumbre de los fariseos era hacer alarde de sus justicias delante de los hombres para ser alabados por ellos, porque les gustaba que los hombres los alabaran y los miraran como los hombres súper espirituales. Ellos buscaban la gloria de los hombres, no buscaban la gloria de Dios. Buscaban su propia exaltación, no buscaban realmente la exaltación de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo los condenó duramente y les dice que no sean hipócritas. Esos hipócritas pues está haciendo referencia
a los fariseos, a los religiosos de la época que creían que ellos contribuían por su propio buen comportamiento a la salvación y se exaltaban a sí mismos y no exaltaban a Dios. Y si usted va conmigo a Mateo 6, 5 y 6, dice lo siguiente: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto es muy importante que entendamos esto que está diciendo el Señor Jesucristo. Aún nuestras oraciones deben ser sin alarde de espiritualidad. Cuando oremos, dice el Señor, no seamos como los hipócritas, que oran en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa de ellos era la gloria del hombre, no la gloria de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de hacer alarde de nuestra propia justicia, porque el evangelio que no es conforme a Cristo, que no es conforme a la gracia de Cristo, en cierta manera busca exaltar la espiritualidad de las personas y no la gloria y la honra de Dios. Y si usted va conmigo a Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 7, encontramos lo que mismo Pablo dice acerca de sí mismo cuando no era creyente, antes de conocer al Señor Jesucristo. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este pasaje es supremamente maravilloso porque nos muestra las confianzas en las que Pablo vivía, el orgullo que Pablo tenía antes de conocer a Cristo. Él se creía la persona más súper espiritual de todas. Dice que si tenía alguien de qué confiar en la carne, es decir, en lo que él hacía, él era esa persona. Dice que él era circuncidado al 8º día conforme a la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todas esas cosas él las hacía porque buscaba su propia gloria y creía que con eso se ganaba su salvación. Pero luego, después de que conoce al Señor Jesucristo y entiende que la salvación es por gracia y que el hombre no tiene arte ni parte en su salvación, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquello que él consideraba lo máximo, ahora lo considera como basura, como pérdida, porque ha entendido que él no tiene arte ni parte en su obra salvadora, que la gloria le pertenece a Cristo y nada más que a Cristo y no al hombre. Y por eso Pablo nos deja este registro para que nosotros no confiemos en nuestra carne ni en nuestra justicia, sino que confiemos en la obra salvadora de Cristo y le demos 100% la gloria a Él, porque nosotros no tenemos nada, absolutamente nada de qué gloriarnos. En conclusión, en esta primera pregunta, podemos decir que los que predican el evangelio que no es conforme a la gracia de Dios, buscan la exaltación de sí mismos y no la gloria de Dios. Y la segunda pregunta de la cuarta pregunta: ¿qué buscamos los que predicamos el evangelio de la gracia de Cristo? Dos cosas fundamentales. En primer lugar, buscamos darle la gloria al Padre y al Hijo. El hombre no tiene arte ni parte en la salvación. Ese es el mensaje que predicamos, que la salvación 100% pertenece a Dios,
No es 50% Dios y 50% el hombre. No es 90% Dios y 10% el hombre. No es 99% Dios y el 1% el hombre. No, amables oyentes, es 100% la salvación de nuestro Señor Jesucristo. A Él le pertenecen la gloria, la honra, la alabanza y el honor en la obra salvadora. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, y eso debemos entenderlo muy bien, y Pablo nos lo enseñó claramente. Acabamos de leer Filipenses 3, 4 y 7, que dice que él confiaba en sus buenas obras, en lo que era como persona, pero cuando conoció el Evangelio de la gracia de Cristo, todas esas cosas en las cuales él confiaba y se vanagloriaba, resultaron ser como basura, por amor de Cristo, porque entendió que Cristo es el que merece la gloria, la honra y el honor. Ahora noten lo que dice Filipenses 3, 8 al 9. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas en las que él confiaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él consideraba como basura todas aquellas cosas en las que él confiaba y se vanagloriaba después de haber conocido que la salvación le pertenece únicamente al Señor. Y en el verso 9 dice, y ser hallado en Él. Lo único que él deseaba era ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Escucha, amable oyente, ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo ahora lo que anhelaba era morir o ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, no vanagloriándose en lo que él hacía o dejaba de hacer, porque él entendió que la salvación no se gana por la obediencia a la ley, sino por la fe en la obra única, suficiente y perfecta de Cristo nuestro Señor. Y eso es maravilloso y nos da a entender grandes cosas que nosotros antes no entendíamos. En el Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, dad gloria por tu misericordia y por tu verdad. Y si usted va a Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 14, dice lo siguiente, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre toda la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este pasaje nos muestra claramente que toda la creación en la patria celestial, en el cielo, en la obra perfecta de Dios, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, le rinden gloria, honra y tributo al que está sentado en el trono y al Cordero, porque solo a ellos pertenece la gloria, la honra y el honor. Por eso en Apocalipsis 4, los 24 ancianos echan sus coronas de oro a los pies del que está sentado en el trono, porque reconocen que a ellos no les pertenece la gloria, sino solo a nuestro Dios y al Cordero que fue inmolado para lavarnos y librarnos de nuestros pecados. A Él sea la gloria por la eternidad. Y en segundo lugar, nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de Cristo
porque buscamos ser siervos de Cristo, es decir, esclavos de Cristo, porque Él nos compró con su sangre. Pablo ahora es esclavo de Cristo, no vive para Él, y el que cree el verdadero evangelio se hace esclavo de Cristo y no vive para sí, porque entiende que hubo un Señor que lo compró y dio su vida por Él, y solo su vida tiene sentido si vive para Cristo. El verdadero evangelio nos lleva a vivir para la gloria de Dios, nos lleva a vivir esclavos en la libertad de Cristo, nos lleva a vivir para aquel que dio su vida y nos rescató, porque entendemos que no a nosotros, oh Jehová, sino a su nombre debemos dar gloria. En Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9, encontramos lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Claramente nos dice aquí que ninguno de nosotros debe vivir para su propia gloria, ni para agradar a los hombres, sino para agradar a aquel que nos salvó, aquel que murió y volvió a vivir, para ser Señor y dueño de todos. A Él sea la gloria, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por esto pues entendemos que el Evangelio de la gracia de Dios nos lleva a vivir para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. En 1 Corintios 6, 19 al 20 dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo aquel verdadero creyente que ha entendido que Dios lo ha comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo, entiende que ahora no se pertenece a sí mismo, sino a su fiel Salvador, que no vive para sí y que no hace las cosas para su gloria ni para su exaltación, sino para la gloria y la exaltación de aquel que lo salvó. Porque hemos sido comprados por precio, glorificamos pues a nuestro Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ellos son de Dios. Aleluya. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Él se entregó a sí mismo por nosotros, y por eso vivimos para Él y para su gloria. A Él sea la gloria por la eternidad. Amable oyente, espero que este mensaje haya llegado a su corazón y que el Santo Espíritu le haga entender que a nosotros no nos pertenece la gloria, ni la honra, ni el honor, sino solo a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier vestigio de orgullo o de gloria que aparezca en nosotros debemos desecharlo, porque solo a Él y nada más que a Él le pertenece la gloria, la honra y el honor. Nosotros no contribuimos en nada a nuestra salvación. La salvación 100% pertenece a Dios. Si nosotros hoy creemos en Cristo fue porque a Él le plació llamarnos, porque a Él le plació poner en nuestro corazón el deseo de arrepentirnos y hacernos ver nuestro pecado para venir a sus pies arrepentidos y confesarle como nuestro Señor y Salvador. Por eso Pablo termina diciendo en Gálatas capítulo 1, versículos 9 y 10, el pasaje que estamos estudiando, lo siguiente: como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice que el evangelio, que no es el verdadero evangelio, siempre trata de agradar a los hombres y no busca el favor de Dios ni la gloria de Dios, sino la gloria de los hombres. Y por eso dice Pablo que si él tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amable oyente, espero que haya entendido qué busca el que predica el falso evangelio y qué buscamos los que predicamos el verdadero evangelio.
Dios le llene de su gracia y nos vemos Dios mediante en el próximo programa. Bendiciones a todos.